Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les estaré hablando del perfume Le Homme de Yves Saint Laurent, una fragancia que fue lanzada en el 2006 y desde entonces se ha convertido en esa elección recurrente de muchos hombres a nivel del mundo, dejando así una huella en el mundo de la perfumería masculina. Si te interesa ver el por qué es tan preferida, pues quédate en este video para que veamos todos sus detalles. De entrada, el perfume Le Homme de Yves Saint Laurent pertenece a la familia especiada. Luego de atomizarlo, veremos entonces a detalle sus notas olfativas. Ahí, manos a la obra, lo atomizamos, dejamos secar por unos segundos. Wow, a la salida se le siente esas notas exquisitas cítricas de limón y la bergamota, con esos toques predominante a jengibre que lo que hacen es darte una salida bastante vibrante, energética. Luego pasamos entonces a tu corazón, que tiene algunas combinaciones de notas especiadas, que contiene albahaca, que es considerada una especia, pimienta y hojas de violeta, que le dan ese toque verde, acuoso y terroso, característico del pepino. Su base es más cálida, que contiene cedro, haba tonka y vetiver. Estas notas lo que hacen es darle una profundidad exquisita a esta fragancia. Entonces, ya que vimos sus notas olfativas, veremos entonces qué tal se comportan entre ellas, dando origen a los acordes. Y como ya te mencioné, realmente es una fragancia que está principalmente apoyada en las notas de jengibre y especias, lo que puede generar acordes cálidos picantes con un trasfondo cítrico y aromático, ideales para tener la elección de ser utilizada en todo el año, aunque preferiblemente en la época de otoño y primavera, donde se equilibran mejor estas notas frescas y cálidas. Una vez visto esto, entonces pasamos a hablar de la duración, estela y proyección. En cuanto a su duración, diría que es moderada, que parte desde las 5 a las 7 horas en la piel. Su estela y su proyección por igual, lo que realmente no es malo, es de hecho una ventaja, porque no es una fragancia invasiva, pero generará muchos cumplidos. Realmente estoy seguro de esto, y hará ese sentir acogedor y agradable a la persona que nos rodea. Entonces, ¿en qué ocasiones o cuándo debería utilizar Le Homme de Yves Saint Laurent? Bueno, la elección es tuya, porque la versatilidad la tiene todas. Pero como ya te mencioné anteriormente, es preferiblemente ser utilizada en la primavera y el otoño, porque aquí es donde se equilibran mejor las temperaturas frescas y cálidas, que van en combinación con, van en consonancia con las notas del perfume. En salidas románticas, citas, en el trabajo, reuniones, al aire libre y demás. Y dato a mencionar es que realmente esta fragancia tiene un toque clásico, es decir, es una fragancia moderna pero con toque clásico. Yo diría que sería un 70 moderno, 30 clásico. Te hago mención de los porcentajes para que no vayas a creer que si la compras y te la pones olerás a tu abuelo. No, esta fragancia no te hará oler a tu abuelo sino que también tiene su pequeño clasicón que sale en una impresión cuando te lo aplicas, pero después que el perfume se desarrolla no se sentirá de esta forma, por lo que puede ser ideal para todo el mundo. Diría que es una fragancia media atemporal en ese sentido. Público objetivo, bueno, yo diría que si eres una persona que has usado el Bleu de Chanel o el Dior Homme y te agrada ese tipo de fragancia, pues también esta podría ser una opción para ti. Es una fragancia que está diseñada para hombres que buscan perfumes sofisticados, pero sin ser pesado, bastante ligero, suave, muy versátil. En conclusión, Le Homme de Yves Saint Laurent es un perfume que no tan solo equilibra sus notas frescas y cálidas, sino también su tiempo, es decir, un perfume moderno con toques clásicos, que puede ser utilizado en toda la temporada del año, con preferencia en la primavera y otoño, ideal para ser convertido en aquella fragancia que pueda ser representativa de tu personalidad. Realmente esos toques a jengibre especiados cítricos es exquisito y que de verdad te encantará en todo el tiempo que lo estés utilizando. Le Homme de Yves Saint Laurent. Ahí te lo dejo.